buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8 en esta noche de viernes 1 de junio. Vamos a hablar de muchos temas de actualidad en un día histórico para la política española. Lo vamos a hacer con tres tertulianos que ya nos acompañan. En primer lugar, damos la bienvenida a Jesús Mateo Pinilla. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Preocupado. Esa es la palabra. ¿Te preocupa la situación sí, actual? Yo sé que es una situación que se resolverá, que tampoco hay que darle mucha importancia, pero sí me preocupa, sí. Está tomando, sobre todo el tema de que hayan entrado los nacionalismos en el poder, es una deriva extraña. Hablaremos de ello en la tertulia. También nos acompaña Chomín Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches. Que estaba preocupado por la camisa. Tenía dudas si traerla o no a la tertulia. ¿Qué pasaba? Pues hay una cosa que se llama moaré, que un día Laura Lombraña se lo explica en el magazine de por las tardes. Lo explica. Otro día lo explicamos. Y bien, es la primera vez que vengo a una tertulia sin gobierno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así ha tocado. Javier Donis, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches y bienvenido. Vienen los tres de color azul, parecen del mismo equipo, ¿no? Os habéis llamado. Somos ¿no? de la OGE. No, yo no soy de la OGE y además estoy bien, hoy estoy contento yo, ¿eh? Yo estoy contento. ¿Sí? ¿No estás preocupado? Ni en absoluto. Pues ahora nos contarás los motivos. Vamos con los temas más destacados en nuestro sumario. Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, ha sido investido presidente del Gobierno al lograr que se prospere en el Congreso de los Diputados la moción de censura presentada por su partido contra Mariano Rajoy. Por su parte, Rajoy ha considerado un honor haber presidido el Gobierno y también dejar una España mejor que la que encontró. Yo, francamente, estoy muy preocupada y creo que como yo hay mucha gente. No hay una noticia buena, siempre es lo mismo. Cuando no se lo lleva uno, se lo lleva otro. Y la gente trabajadora tenemos que cumplir con todo y pagar todo. Es una desfachatez la política en este país en estos momentos, desde luego. Astudillo busca alternativas a su toro enmaromado tras la prohibición definitiva de su celebración y su retirada del listado de espectáculos taurinos permitidos por la Junta. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales ha ganado en este caso la batalla y desde el consistorio ya se estudia cómo sustituir a su tradicional toro. Se barajan dos alternativas: plantear un encierro o un toro de cajón. Que piensan ellos algo, si la gente va a ir lo mismo, porque quiere fiestas y fiestas, que hagan lo que hagan, van a ir. Y no maltratan a los animales, a mí me da mucha pena. Yo estoy de acuerdo que se disfrute con el toro, la tradición del toro, de verdad que define a España, en alguna medida. Es verdad que su sacrificio, pues la verdad es que no me parece bien, el sacrificio del toro, había que buscar otras alternativas, seguir disfrutándolo, es un poco complicado, pero hay que seguir buscando y dar gusto a todo el mundo. Festejo taurino. Bueno, me gustan los toros, el torear el toro, pero vamos, que no sea con esa agresividad. El rey ha visitado Aguilar para celebrar los 125 años de Gullón. Felipe VI ha recorrido la planta más moderna que tiene la empresa galletera en esta localidad. Emplea a 1.423 personas y es el primer productor nacional de galletas. Además, fue la suministradora oficial de dulces a la Casa Real durante el siglo XIX. Yo creo que sí, que nos beneficia a Palencia, que es una ciudad pequeña, solamente ya con que salgamos en los medios de comunicación por cosas buenas, como es la visita de los Reyes, pues yo creo que nos viene bien a todos para que nos conozcan. Yo pienso que todo lo que sean visitas, sea de quien sea, siempre aporta. Comenzamos con la imagen del día, vean. Apenas unos minutos después de las 11:30 ya los españoles teníamos nuevo presidente. A esa hora se confirmaba la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tras obtener la mayoría absoluta en su moción de censura. Y el primero en felicitarle ha sido Mariano Rajoy. Lo hacía nada más terminar la votación entre gritos de sí se puede de la bancada de Podemos. Y a continuación abandonaba el hemiciclo al que había llegado apenas 45 minutos antes. Como les decía, Mariano Rajoy no ha estado esta mañana en la primera parte del debate, llegaba justo después de las intervenciones de Margarita Robles, Rafael Hernando y Pedro Sánchez. Vamos a repasar cómo ha sido esta mañana la votación. A las 11:33 se confirmaba el cambio en Moncloa. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara.
Entre gritos de sí se puede de la bancada de Podemos, Mariano Rajoy felicitaba a Pedro Sánchez, un nuevo presidente que antes de la votación tendía la mano a los grupos. Para abrir este nuevo tiempo, y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante por el bien de nuestro país. Buenas palabras para el que ya es su predecesor. Que cuenta con mi respeto como expresidente del Gobierno de España. No las escuchaba Rajoy, que entraba en el hemiciclo justo después. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Y su voz llegaba a denotar emoción en la despedida ante el último aplauso de su bancada. Gracias a todos los... Antes, los últimos coletazos del debate dejaban un agrio enfrentamiento entre Rafael Hernando y Pedro Sánchez. Decir que estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Muy orgulloso. Yo no sé si usted va a ser capaz de mirar a las víctimas de ETA. Yo, en su caso, no sería capaz. No le voy a permitir que usted utilice el argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Sánchez ha anunciado que intentará presentar en septiembre sus presupuestos para 2019. Bueno, Sánchez, séptimo presidente de la democracia, el primero por una moción de censura. Vamos con la valoración de nuestros tertulianos. Javier Donís decía que estaba contento. Sí, estoy contento porque se ha hecho un acto democrático que yo creo que hay que valorarlo. Yo creo que el señor Rajoy hacía ya mucho tiempo que tenía que haber dimitido, desde que los papeles de Bárcenas y todo lo que ha venido posteriormente. Yo creo que había más que motivo en cualquier país del entorno nuestro. Hubiera sido imposible que un presidente del gobierno hubiese mantenido la presidencia, pero aquí todo valía hasta que ha salido la sentencia. Una vez que ha salido la sentencia y tampoco asumió ningún tipo de responsabilidad política, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez no le quedó más remedio que presentar la moción de censura. Es que no había otra, no había otra. Y frente a todo eso que siempre se ha querido decir, o se ha querido decir en estos días, de que quería llegar a ser el presidente del gobierno, mire usted, le dio la oportunidad el jueves, es decir, usted dimita hoy y se acabó. Retiramos la moción de censura. No quiso tampoco dimitir, por lo tanto, no hay ningún problema. Que se haya configurado una mayoría en el Parlamento, pues yo creo que es algo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque ya lo del bipartidismo se ha acabado, se ha acabado. Y por lo tanto, bueno, pues habrá que buscar a ver de dónde se buscan esos apoyos. Y los apoyos son buenos o malos, no dependiendo a quién se lo hacen. Porque claro, ahora estamos diciendo, es que los nacionalistas han votado a Pedro Sánchez. Hombre, y al PP, la presidenta del Parlamento fue votado por los nacionalistas. Los presupuestos generales del Estado de hace 4 días han sido sacados del Partido Popular gracias a los votos del PNV. Por lo tanto, no tengamos, yo creo que no es posible ya que la gente se empiece ya a creer ese tipo de cosas. Lo que sí que es cierto, que habrá que tener en cuenta en un futuro, pues verdaderamente si hay acuerdos o no hay acuerdos con los nacionalistas y qué tipo de acuerdos. Yo estoy convencido que el problema territorial se tiene que solucionar con medidas políticas, no solo con medidas judiciales ni con medidas policiales. Lo mismo que se acabó con ETA, que no fueron solo las medidas policiales ni judiciales, sino fueron medidas políticas, y yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, ya se verá. Chomín, pues... ¿cómo estás ante esta situación No política? No lo sé. Yo esta mañana estaba un poco asustado, preocupado, pero luego viene un señor cura mayor y sabio, que coinciden las dos cosas, al despacho nuestro y nos dice, no os preocupéis tanto, que yo he vivido una dictadura, una república convulsa, una guerra civil, una dictadura, una transición complicada, y lo que pasó ayer son cosas que permite la democracia. Con lo cual, este señor cura mayor y sabio me ha tranquilizado bastante. Sí que es la primera vez que tenemos un presidente que no es diputado, que no fue elegido en su día como representante de los españoles. Sí, fue elegido, pero se marchó. Pero no, volvió a haber elecciones y no salió elegido. No se presentó. Él se presentó, salió, pero en la última legislatura él era pro, se marchó por no votar al Partido Popular, ser el gobierno, que fue elegido. Se marchó. Fue con elegido, un programa que no ha sido
escuchado y valorado por los españoles, aunque sea mínimamente. Estoy expectante, porque no sé muy bien qué va a hacer, tendremos que esperar a que nos lo cuente, pero me parece a mí que va a ser difícil contentar a los suyos y a los ajenos, y porque yo creo que los suyos y los ajenos en algunas cosas discrepan, entonces a ver cómo lo gestiona. Las promesas o el programa que le he escuchado hasta hoy han sido estabilizar el país a corto plazo, no sé cómo lo va a lograr, porque ahora mismo lo que está es desestabilizado, entonces sabrá que dar 100 días de confianza, aunque yo creo que no los va a tener. He estado investigando y hay una cosa que se llama equilibrio inestable, que es igual a lo que vamos, al equilibrio inestable. Entonces las cosas más o menos se tienen de pie, han cambiado de sitio, pero se mantienen de pie malamente. Lo de devolver la dignidad a los españoles, ojalá. Igual estaría bueno que se pusieran todos los 350 que hay en el Congreso en qué es la dignidad de los españoles. Esta mañana le contestaba a Margarita Robles, la portavoz de su grupo, quiero gobernar pensando en el bien común de todos los españoles. Pues ojalá, pero yo creo que lo va a tener complicado. Otra promesa era la de convocar elecciones y yo creo que se le ha olvidado. Yo creo que el objetivo es estar 2 años y ojalá los dure, porque si dura 2 años igual es que es bien para todos. Ayer tuve la desgracia del único momento en el que puse el debate, estaba el diputado Joan Tardá, diciendo una serie considerable de insensateces. Entonces, lidiar con esas insensateces es una de las cosas que va a tener que hacer Pedro Sánchez. Luego, un tuit de Óscar Matute de Bildu que decía: Bildu no tiene ninguna intención alguna de gobernar España, solo operamos en política ante cada escenario, pensando en cómo debilitar y acabar con los consensos del régimen del 78 y la libertad de Euskal Herria. Debilitar a España y acabar con los consensos. Yo no sé si mañana o cuándo tendrá que Pedro Sánchez jurar o prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, a ver cómo lo gestiona con estos de Bildu. Vamos a dar la palabra a espera, Jesús y la te vuelvo a dar la última. palabra. Las dos opciones que me parece que le quedan. La primera es no gobernar. Hacer lo que hacía Rajoy, que era ver la vida pasar, de vez en cuando un decreto ley, y tirar para adelante, tirar para adelante. Tiene la suerte o la desgracia de tener unos presupuestos insolidarios, antisociales, y etcétera, etcétera, que ha heredado. Entonces yo creo que si va cumpliendo lo que pone en el presupuesto, va a parecer que hace cosas sin meterse en charcos, igual tira 2 años. Si se pone a gobernar, igual es cuando lo va a tener complicado. Y va a tener que contestar a muchos y distintos. Y entonces si se pone a gobernar, me parece a mí que va a ser una presidencia de gobierno corta y su futuro personal yo creo que incierto. Jesús, ¿qué es lo que más te preocupa? Pues mira, Rajoy ha sido funesto, lo digo de verdad, y sintiéndolo. Rajoy ha sido funesto. Yo estoy de acuerdo contigo en que tenía que haberse ido mucho antes. Ha sido como un corcho. Y los corchos, para que se hundan, necesitan 2 cosas. O mucho peso, que es el que ha tenido ahora en estas elecciones, que ha habido mucha gente que estaba en contra, aunque fueran minoritarios, pero ha habido mucho peso y se ha hundido. O mucho tiempo, con lo cual el corcho se pudre. Como ha estado tanto tiempo, pues le ha dado tiempo a que se pudriera por todos los conceptos. Luego entonces Rajoy lo ha hecho, a mi manera de ver, muy mal. Pero el problema está en lo que se crea nuevo. Lo que se crea nuevo tiene unos retos enormes, porque ni se ha modernizado el país, ni se han modernizado las estructuras, ni se ha modernizado de verdad la administración, el paro sigue estando en la calle, los salarios son insuficientes y la gente no sabe muchas veces qué hacer. Luego, con todas esas cosas, ¿qué es lo que va a poder ser? La estabilidad del gobierno, que en una época determinada la daba la clase media, hoy se ha quebrado y esa clase media ya no existe. O no existe en gran parte. Los ingenieros, arquitectos, abogados, médicos que estaban en España, resulta que unos han tenido que ir a no sé dónde porque no encontraron trabajo y otros están divididos. Los otros están con un problema, como están en Ibiza, con un problema de vivienda, una cosa extrañísima. Entonces, todo eso repercute. El régimen impositivo ha sido grande. Rajoy, aunque dijera que iba a bajar los impuestos, no es verdad. Ha sido grande. Con todo eso, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ahora mismo no hay tejido social que aguante esa estabilidad. Y solamente quedan como depositarios quedan los de Podemos y los otros que son los de
los de los nacionalismos. Y a mí los nacionalismos sí me preocupan porque Hobsbawm, que era un tío de izquierdas y que es el principal estudioso de las repúblicas, él dice que con los nacionalismos no se puede, y Europa se formó la Unión Europea precisamente para quemar los nacionalismos, y no se ha conseguido. Chomil me pedía la palabra, Sí, de nuevo. Lo de la sentencia, yo no me lo acabo de creer. Lo de cómo ha salido esta sentencia, tenemos que hacer una moción de censura, yo cada día cada día me lo creo menos. Yo creo que esto estaba en la cabeza de unos cuantos y compartida con otros durante tiempo. Si no, no sé, yo creo que en el Congreso hay mucho taureo. Y mucho envidar a grande teniendo chica. Y hay faroles. Pero a mí me sorprende, la semana pasada somos muy amigos con lo del 155 y señor presidente, mis respetos y no sé qué y no sé cuál. El mismo día que se aprueban los presupuestos, que yo creo que era una tabla de salvación para en el momento dado de poder hacer una moción de censura, porque tienes, aunque sea lo económico, solucionado, aunque te parezcan asquerosos. Esa misma tarde sale la sentencia de la Gürtel y resulta que montamos el cipitoste. Yo creo que esto no es un calentón de a mitad mañana. Yo creo que esto llevaba maquinándose tiempo, faltaba la excusa o algo en el que prender una mecha y así nos lo han contado. Pero yo no me lo creo. Pero Chumi, eso no ha sido así. Tú has hecho un relato que no ha sido, que yo, no es el relato. Yo he hecho el relato que me interpreto yo. Ya, pero que no es el relato que ha pasado. Ah, bueno, eso, lo que ha pasado no lo sabemos ni tú ni yo. No, vamos a ver. Las sentencias, y no esta, sino todas las que vienen, y porque las que vengan ya, todos éramos populis, y lo sabemos todos, que ya estaban, pues, que el partido de PP, el Partido Popular, estaba condenado, que le iban a venir las sentencias ya y que le van a venir seguidas. Eso ya se sabía. A mí esto me lo dijo personalmente. Zapatero hacía mucho tiempo. Eso ya se sabía, que es cuando tocaba. Se aprueban los presupuestos generales del Estado y la sentencia salió al día siguiente. No. Sí, bueno, sí. Se aprueban los presupuestos generales del Estado y la sentencia sale al día siguiente. Y al día siguiente se deja por parte del Partido Socialista sin hacer nada. Incluso fue criticado porque no decía nada sobre el tema de la sentencia del Partido Popular, en espera de que el Partido Popular asumiera alguna responsabilidad, porque alguna responsabilidad tendrá, digo yo, que alguna responsabilidad tendrá. Al no asumir, no solo no asumió responsabilidad, sino que además salió defendiendo de que no se había aprobado nada en la sentencia, que todo era mentira. Pues al Partido Socialista no le ha quedado más remedio que montar lo que es la moción de censura. Es que no ha sido nada más, es que no ha habido más. Y en el transcurso de estos 2 días, 3 días ha sido cuando se ha hecho algo que siempre es importante para estas cosas, es que siempre haya un punto que nos una. Yo no y aquí lo único que ha unido, porque es que los nacionalistas no han votado al Partido Socialista, a Pedro Sánchez hoy, porque crean en Pedro Sánchez o crean en el Partido Socialista, que no. Han votado para echar al PP del gobierno. Vale. A partir de ahora, yo soy de los que creo que el Partido Socialista, si hace lo que debe de hacer, la legislatura debe de durar 1 año. Hacer que en las próximas elecciones dar el voto a los ciudadanos se haga a la vez que cuando se vote para las municipales, que es el año que viene, y para las regionales. Hacerlas coincidir. Y en este año, pues tiene 4 o 5 cosas que hacer el Pedro Sánchez, que las debe de hacer. Una es qué pasa con la reforma laboral, en la parte sobre todo que toca en lo que es la negociación colectiva, en Radio Televisión Española, esas otras cosas que se han probado y el Partido Popular lo tenía totalmente paralizado, el tema de pensiones y poquito más. Y los presupuestos, no nos preocupe, si los presupuestos, mire usted, estamos a últimos de mayo, primeros de junio, se van a terminar de aprobar a 30 de julio. Si van a ser para 4 meses. Además son solo presupuestos. Pero que además de los presupuestos al proyecto definitivo hay mucha trecha. Pero que además van a ser para 4 meses, porque en noviembre ya se va a empezar a negociar los próximos. Eso sí que son importantes para el Partido Socialista. Pero lo que te digo yo es que la posibilidad de plantear una moción de censura como posible escenario tenía que estar ya en la cabeza.
Pues no, es que volvemos a lo mismo. Si el Partido Popular asume responsabilidades, por mucho que tengas en la cabeza, ya no está descuadrado. Independientemente. No, pero sí estaba en la cabeza. Vamos a ver. Yo lo que te digo es que desde que no le dio la mano Rajoy a Sánchez, el tema se ha ido rumiando de alguna manera. Existía un rencor de uno a otro, pero eso estaba clarísimo. Y eso ha estallado cuando ha tenido que estallar. Si el partido, y el momento ha sido pero si el presidente del gobierno, presidente del Partido Popular, el día que sale la sentencia, asume responsabilidades, asume alguna responsabilidad, que les debiera haber subido mucho antes, pero por lo menos si los hubiera subido en ese momento, al Partido Socialista le deja sin efecto aunque lo hubiera tenido pensado. Vamos a ir avanzando. Vamos ahora con las reacciones. Bueno, son dos puntos de vista diferentes. Las reacciones. La primera reacción nos lleva al Partido Popular. Su presidenta provincial lamenta lo ocurrido. Ángeles Armisen espera que este nuevo gobierno no se olvide de Palencia. Orgullosa del Partido Popular, orgullosa del presidente Mariano Rajoy, un presidente que dio la vuelta a la peor situación económica y de crisis de España, y el Partido Popular va a estar para pensar en eso. Incertidumbre, con un gobierno inestable y, si me permiten hoy, pues con un gobierno increíble. Unos acuerdos y unos pactos que nadie, ni los mejores analistas de este país, hubieran pensado que el Partido Socialista, ese partido histórico, se iba a entregar a manos de los nacionalistas, en este caso, y en esos abrazos que se ha dado con el líder de Podemos. Nos sorprende que no se haya demandado ya desde la propia organización socialista de Palencia que se aprueben sus enmiendas en el Senado y en los presupuestos, porque quien ha castigado, quien dijo que no a los presupuestos, claramente ahora su programa se basa en el mejor presupuesto desde la crisis económica, que ha sido el presupuesto que ha elaborado y que ha conseguido negociar el Partido Popular. El gobierno que conforme Pedro Sánchez tenga como mínimo el apoyo que tiene esta provincia con el gobierno del Partido Popular, esos proyectos que tenemos en mente, algunos en el propio presupuesto, como es esa obra en el Canal de Castilla que demandó la Diputación provincial, y como son una serie de elementos que nosotros y de proyectos que estábamos trabajando. Que se siga apoyando a Palencia, ese es uno de los deseos. Jesús, lo acabamos de escuchar. Bueno, lo que pasa es que a mí el desideratum me parece muy bien, los deseos son todos lógicos y son lícitos. Bueno, pero mira, tenemos una deuda galopante. A mí que me digan concretamente qué se puede hacer con ella. Y que estamos sumergidos toda España, no es Palencia, Palencia es una parte pequeña de todo ese aglomerado. Tenemos el paro que continúa existiendo. Tenemos los problemas de la seguridad social, que es insostenible. Pero que es que tampoco me dan respuesta ninguna. Yo estoy de acuerdo con Choe. Es que no sabemos cómo se va a resolver todo eso. Y como no se ha votado en unas elecciones, que se ha llegado a través de una moción de censura, pues todo eso ha quedado libre. Tenemos lo del plan de los planes de pensiones, las pensiones. Y tenemos toda una limpieza de chupópteros que hay alrededor del tema, que a ver qué pasa con todos esos. Porque esta tarde, por ejemplo, yo he visto como ya a Pablo Casado, que pues será de una manera, de otra, de Palencia o no Palencia, pero es de la gente limpia. Y resulta que con ser limpio ya le están retirando del propio Partido Popular. El propio Partido Popular necesita una refundación desde los orígenes, desde abajo. No se puede conservar así. Vamos a escuchar más reacciones y escuchamos la opinión de Chomin y Javier también. Las sensaciones son bien distintas en el Partido Socialista de Palencia. Pese a que en primarias Miriam Andrés no apoyó a Pedro Sánchez, dice que hoy es un día feliz y bueno para España. Se ríe Javier Donis, ahora nos contará. Confía en los cambios que pueda impulsar el nuevo gobierno y en que se mejore la relación y el diálogo ministerial con Palencia. Es un día feliz, ¿no? Feliz no para los socialistas, yo creo que es feliz para España, para la democracia y para la historia, ¿no? Un gobierno que estaba minado por la corrupción no beneficiaba nada a la democracia de nuestro país.
Me gustaría dar un voto de confianza a quien va a ser elegido por el Parlamento presidente del Gobierno, ¿no? Y Pedro Sánchez tendrá que hacer un Consejo de Ministros y ese Consejo de Ministros tendrá que poner encima de la mesa algunas actuaciones que consideramos urgentes para regenerar la política española. Desde el ámbito provincial, lamentablemente, hay unos presupuestos aprobados recientemente en el Congreso de los Diputados, aunque es verdad que falta su trámite en el Senado. Esos presupuestos no eran buenos para Palencia y siguen sin ser buenos, ¿no? Pero yo sí que confío en que a través de los ministerios haya un diálogo más fluido que el que había para abordar o empezar a estudiar las necesidades de la provincia y de la capital, ¿no? Chomin, lo escuchábamos, para Miriam es un día feliz, discurso totalmente diferente al de la presidenta provincial del Partido Popular. Que son discursos que si hubieran sido las tornas al contrario serían intercambiables. Vamos, es como cuando valoramos los presupuestos generales del Estado. Yo, de entrada, se abre un escenario interesante, por ejemplo, para la prensa, porque los que tienes en las administraciones por encima ya no son todos del mismo color. Entonces, a ver qué cambios hay ahora. No es porque sean de personas, pero vamos, que siempre... Que les habrá también. Sí, pero vamos, que es decir que eso va en meterse en política, que hay cambios. Pero que cuando no llega un dinero, pues si todos los que están encima son de tu partido, pues igual tienes que callar la boca, y si es de otro partido, pues tienes a quien echar la culpa. Me da lo mismo administración regional que nacional. Sí, pero espera, y acabo. Me da lo mismo lo que haya dicho la una y la otra. Los grandes problemas de nuestro país, que son los que apuntaba Jesús, y muchos otros, o se solucionan con el concurso de los dos grandes partidos a fecha de hoy, y más, pero sobre todo con el concurso de los dos grandes partidos poniéndose de acuerdo, o no tiene solución. Y yo creo que ni el PP, ni el PSOE, o ni el PSOE, ni el PP están en esa clave. Con lo cual, pues votaremos dentro de 2 años o un año, ojalá dentro de un año, y seguiremos básicamente igual que desde el 78. Vamos a escuchar la opinión también de Javier a esas reacciones que hemos escuchado anteriormente. Hombre, yo lo que ha dicho Sumi tiene razón, es decir, si hubiera sido al contrario, pues hubieran valido las dos intervenciones. Lo único que quiero apuntar es una cosa, o sea, no se puede decir cosas que sean constatables, es decir, no se puede decir que Palencia ha sido bien tratada con el gobierno del Partido Popular porque ha sido cuando menos inversión ha habido. Y eso está por escrito. Y está en cada uno de los presupuestos que ha habido. No tiene que ver nada los presupuestos que hizo Zapatero para Palencia, por ejemplo, para Palencia, que los que ha hecho el Partido Popular. Y eso está ahí. Por lo tanto, hombre, los ciudadanos no tenemos en el instante esas cosas, pero es que se dicen cosas muchas veces que clama al cielo, ¿verdad? Y de segundo, yo creo que él ha dicho, él ha hablado, Pedro Sánchez ha hablado de la agenda social. Sí. En la agenda social va eso que yo te he dicho. Si hace eso en un año... Javier, pero a ver, te repito, importante. Cuando le ha contestado esta mañana a Margarita Robles, quiero gobernar pensando en el bien común de todos los españoles. Sí que... Adelante. Claro. Lo que pasa es que lo que yo no sé es si le van a dejar. Pero vamos a ver. ¿Quién no, si se lleva un planteamiento para el tema de Radiotelevisión Española, ¿quién se va a poner? Pues el Partido Popular, que no lo ha querido hacer durante 6 años, pero los demás todos hasta ahora han dicho que están de acuerdo. En la agenda social, arreglar el tema de las pensiones, ¿quién no va a querer? Lo que pasa es que, evidentemente, ahí se va a hacer con la mayoría, porque son proyectos totalmente distintos. Hay uno que quiere solucionar el tema de las pensiones bajando las pensiones y hay unos que quieren solucionar el problema de las pensiones llenando más la caja para poder pagar pensiones más dignas. Entonces, ante eso es muy difícil que se pongan de acuerdo porque son dos planteamientos políticos que no pueden llegar a un acuerdo. Pero se solucionará. Porque esa es la agenda social. El cambiar o el modificar parte, porque yo creo que las reformas laborales se tienen que volver a renegociar entre las empresas y los trabajadores y el gobierno como árbitro. Pero los empresarios y los trabajadores y los sindicatos son los que tienen que verdaderamente pactar una nueva reforma laboral que garantice la igualdad, es decir, que las dos partes estén, ¿verdad?, en una situación igual a la hora de sentarse en una mesa para negociar, que ahora no están, ahora con las reformas. ¿Tú crees que después de todo lo que ha pasado
pueden seguir teniendo el tono. Eso se lo preguntaba yo otro día. Pues yo lo tengo muy claro. El Estatuto de los Trabajadores, que tan buenos resultados han dado en este país, les pactaron con la UGT y con la USO. Porque hasta ahora mismo no se ha notado. Y en el último momento, ¿cómo que no se ha notado? En el último momento de Zapatero, ni los propios del PSOE estaban de acuerdo con nada de eso. Es que hay veces que son antisociales y que se andan. Mira, en el Partido Popular. ¿La primavera caliente y el verano caliente se desactiva? Pues todo será de lo que yo te he dicho. Si la agenda social coge el ritmo y se va haciendo, o no se hace. Si se siguen con los contratos como están, si se sigue con los salarios como están, si se sigue con las pensiones igual, pues tendremos primavera o verano, otoño caliente. Que ahora... No te quepa ninguna duda. Al Partido Socialista ha sido al que más huelgas generales se le han hecho los sindicatos. Venga, muy brevemente, vamos a valorar el gobierno. Hay cosas que no se puede de Rajoy, poner en dudas. Javier, vamos a valorar el gobierno de Rajoy. Vaya pensando algo bueno que ha hecho Mariano Rajoy en estos años, ¿vale? Le voy a dar unos minutos. Hoy termina la era Rajoy después de más de 6 años y medio en la Moncloa. En ese tiempo ha centrado su gobierno en la economía, evitando el rescate del país, aunque no el de los bancos, y ha tenido que lidiar con la gravedad del desafío independentista catalán. Así celebraba en noviembre de 2011 su victoria en las urnas con mayoría absoluta en las terceras elecciones a las que concurría como candidato y marcaba su objetivo prioritario en Moncloa. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico. Y allí dirigió todos los esfuerzos desde el primer momento, con un recorte del gasto de 8.900 millones de euros y una subida del IRPF y del IBI a los 2 días de ser investido. Comenzaba así una primera legislatura con una prolija agenda reformista dirigida a evitar el rescate de España, aunque lo que no pudo evitar fue el de las entidades financieras, sin el que, en sus propias palabras, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Con su mayoría en el Congreso sacó adelante una reforma laboral muy contestada en las calles con 2 huelgas generales, también la del sistema bancario, la LOMCE, la del Poder Judicial, la fiscal o la del Código Penal, además de numerosas leyes como la de seguridad ciudadana, la de financiación de partidos o la del aborto. En sus 2 mandatos ha tenido que lidiar con el desafío catalán, aplicando el 155 tras el referéndum del 1 de octubre. Nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia. También se ha mantenido firme ante el anuncio de la disolución de ETA. Superó una moción de censura, pero no ha podido con la segunda por un escándalo que le ha perseguido durante sus más de 6 años y medio en la presidencia y que le llevó a declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Bueno, hemos repasado un poco esa trayectoria política de Mariano Rajoy en estos últimos años. Les voy a pedir ahora que valoren en positivo a nuestros tertulianos. Javier, te he visto reflexionar, pensativo. Adelante. Viva el vino. A mí es lo único que ha hecho alguna vez que vino a hacerlo tan bien, porque lo repiten mucho en la televisión, por eso debió de caer bien. No encuentro nada. Chomin. Hombre, en 7 años yo creo que algo habrá. Bueno, yo no lo encuentro, yo no digo que no lo haga. En el haber, que según cuentan, los datos macroeconómicos son buenos y es mejor que sean buenos a que sean malos. No entro a valorar el coste de esos datos macroeconómicos. Yo creo que el principal debe es que eso no se ha notado grandemente en la calle y yo creo que la precariedad ha aumentado. Tampoco sé si eso es culpa exclusiva de Mariano Rajoy. Y yo creo que el principal debe es el haber limpiado y modernizado su partido, que es lo que no se ha hecho y ahora no va a quedar más narices que hacer. Jesús. Pues mira, yo creo que hay cosas, por ejemplo, que se han hecho bien porque no había más remedio. Por ejemplo, el tema de Europa. Mantener el contacto que se ha mantenido con Europa, porque es que Europa nos va a dar legislado el 98% de las cosas que aquí ocurren. Pero por otra parte, se pone en manos, y tampoco me parece mal, se pone en manos de técnicos los temas de economía, de seguridad social y todo esto. Esto es importante, es decir, el nivelar el techo del gasto y no llegar hasta más que hasta un gasto concreto, porque si no las cosas se desmandan. Y lo que han hecho ha sido lo fácil, recortar. Y a mí eso es lo que no me parece que se tenía que haber hecho. Se tenía que haber buscado otras sendas productivas, no el recortar solo. Y luego, otra de las cosas que ha hecho ha sido el dejar pasar. Y en eso ha sido un maestro. Dejar pasar.
ha dejado pasar el tiempo, ha dejado pasar las situaciones y al final estamos como don Tancredo, que si cuando quiera bajarse de la silla le pilla el toro. Y es lo que ha pasado. Ha habido ese momento de bajarse de la silla y le pilla el toro. Pedro Sánchez, en cambio, ha realizado, podríamos decir, el camino inverso. Hace un año estaba fuera del Congreso y de la Secretaría General de su propio partido. Tras 20 meses de exilio forzoso, regresó y recuperó el poder en su casa. Hoy culmina un camino que, según sus propias palabras, no tenía este final por ahora. No se ha rendido nunca, ni siquiera cuando se ha visto fuera de la pista. Hay partido hasta que el árbitro pita el final y esa máxima deportiva se le ha aplicado bien como buen aficionado al baloncesto. Sí, hombre. Y así, paso a paso y asumiendo riesgos, Sánchez ha renacido políticamente 2 veces. La primera hace justo un año, cuando las bases le devolvieron los mandos de Ferraz, Que aquí está la izquierda, que aquí está el Partido Socialista Obrero Español. de los que había sido apartado por las presiones internas y tras cosechar en las urnas los peores resultados en la historia del PSOE. Fue una travesía por el desierto a contracorriente del aparato del partido y de sus figuras. La presidenta andaluza, que había amadrinado a un desconocido Sánchez en 2014 frente a Eduardo Madina, era ahora su rival. Sánchez la ganó. Hoy ha vuelto a renacer por segunda vez. El Congreso del que salió para no tener que abstenerse en la investidura de Rajoy le ha dado el sí, el mismo que le negó cuando intentó ser presidente hace 2 años. No. Sánchez se convierte en presidente en un momento en el que las encuestas daban ya por amortizado el efecto de su regreso a Ferraz. En este tiempo, Sánchez ha llamado a muchas puertas, hecho miles de kilómetros e intentado compensar con su presencia su falta de escaño en el Congreso. Y aquí, en Castilla y León, ha tenido uno de sus principales puntales. Hace 3 meses en León decía: Ya sabéis que cumplo mis compromisos. Y eso es lo que se espera de él. No imaginaba entonces, en pleno frente común con Rajoy sobre Cataluña, que él iba a ocupar su puesto. El partido no había acabado. No se ha rendido nunca, Javier. No se ha rendido nunca y contra todo y contra todos. Es un hombre que tuvo muy mal trato por los medios de comunicación hace 2 años, 3 años, cuando empezó todo de Pedro Sánchez. Estuvo maltratado por los varones o por parte de los varones de su propio partido, incluso con expresidentes y gente con mucho poder o con mucho glamour dentro del Partido Socialista, ¿verdad? Y además fue coherente. Él dijo que no iba a votar al gobierno del Partido Popular para el señor Rajoy y dimitió y se marchó. Hizo lo que dijo y se marchó sin tener otro sitio donde ir, que no tenía puesto de trabajo. Ha estado trabajando después él por su cuenta dentro internamente del partido y yo creo que ha sido un triunfo del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, de la convicción y de la coherencia. Por eso hoy yo me siento tranquilo y a gusto de que sea presidente de mi país. Yo fui uno de los que le apoyé. Valoración rápida, Chome Íngeles nos pide paso a la publicidad. Adelante. Yo le deseo suerte. Que yo creo que su suerte será la de todos. Se han colado unas imágenes del espectáculo más lamentable que he visto yo en televisión, que fue el debate aquel de 2015 entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Triste, un debate triste y bronco y sucio. Aquel mismo día decía que cuánto bien harían en desaparecer de la vida política los dos. Uno parece ser que ya lo ha hecho, entonces pues tendremos que esperar otro poquitito. Jesús. Pues mira, ha sido muy hábil, es verdad, ha sido habilísimo. Pero yo te voy a contestar la segunda parte de la pregunta con una cosa que pasó en mi pueblo. Allí había un señor que llevaba media hora hablando y al cabo de media hora, pues uno que acababa de llegar le preguntó a otro que estaba, dice, oye, ¿pero de qué está hablando? Dice, es que aún no lo ha dicho. Ojo. Pues así, con esa reflexión damos paso a la publicidad, vemos unos anuncios y regresamos enseguida, no se marchen. Continuamos. El rey ha visitado Aguilar de Campoo esta misma semana para celebrar los 125 años de Gullón. Felipe VI ha recorrido la planta más moderna que tiene la empresa galletera en esta localidad. Emplea a 1.423 personas y es el primer productor nacional de galletas.
Recibimiento a las puertas y tras unos minutos de reunión interna, el rey Felipe VI salía dispuesto a conocer los detalles de la que es la fábrica más moderna y grande de las galleteras de toda Europa. El monarca ha mostrado un gran interés por el sistema de producción, pero sobre todo por la apuesta innovadora de la factoría. Él se ha interesado por el tema de la galleta saludable, por el tema de la I+D. Realmente él, además, le he visto un hombre formadísimo en ese campo, porque nos ha preguntado cómo iba el tema, los temas relacionados con la salud. En el recorrido por parte de las 33 líneas de producción ha tenido la oportunidad de charlar con numerosos empleados. Para Agullón, un día redondo en plena celebración de sus 125 años de existencia, de los que da constancia esta placa. Hemos visto a Su Majestad muy interesado por todos nuestros trabajadores, les ha estrechado la mano, se ha interesado por el trabajo, una persona muy sensible con la empresa familiar y algo que me ha impresionado porque es un gran conocedor de todo el norte de Castilla y León. Fotografía familiar para finalizar y el recordatorio de la galletera de su vinculación con la Casa Real. Dicen que en la corte de Alfonso XIII no faltaban las Gullón. Gullón cumple 125 años de historia en Aguilar de Campoo y en este tiempo se ha convertido en la primera empresa galletera del país. Las claves son las personas y después el saber adaptarte al consumidor. A lo largo de 125 años la empresa ha tenido que adaptarse de una manera continuada. Ha sido bajo la batuta de María Teresa Rodríguez cuando la compañía ha experimentado un crecimiento constante, pasando en las últimas 3 décadas de facturar 9 millones de euros a superar los 340. Se han reinvertido con mucho acierto y eso nos ha posibilitado pues, de expansionar la empresa porque para crecer teníamos una pequeña nave de 4.800 metros, ahora tenemos más de 200.000 metros de naves cubiertas, por lo tanto ha habido que invertir dinero en terreno, en naves, en maquinaria, en conquistar mercados. La apuesta por productos biosaludables ha llevado a Agullón a exportar más de un tercio de su producción a 125 países diferentes. Esta mayor demanda exige más producción y por lo tanto más trabajadores. En este momento tenemos 1.423 personas. Nosotros queremos generar riqueza y empleo en Aguilar de Campoo y en su comarca. Eso para nosotros es lo principal. Una exitosa empresa familiar con la innovación y el empleo por bandera y una gran proyección de futuro. Todo un ejemplo a seguir. Gullón, que se ha convertido, Jesús, en el motor económico de la montaña palentina. Bueno, lo que ha pasado ha sido, hay que estudiarlo todo, hay que estudiarlo dentro de todo el contexto. En 1950, 1960 existía Siro, existía Fontaneda, existía Fontibre, existía Rubil y Tefe, es decir, 5 o 6 empresas galleteras. Todas han ido desapareciendo, la una por absorción de la otra por absorción. Total que al final se ha quedado un gran complejo galletero, que es el de Gullón, que tiene las mayores superficies de toda Europa para almacenamiento y para disponer productivas. Entonces, con 3 tipos de fábricas, Gullón 1, Gullón 2 y Vida. O sea, que son 3 empresas importantes y que desde 1892 que se creó la empresa hasta ahora ha ido en constante crecimiento. Y desde luego María Teresa y Gabaldón pues han sido los motores claves en este último periodo. Los hijos no estaban tan de acuerdo, pero es muy difícil una madre que se ponga enfrente de los hijos y les llegue a poner en su sitio, ¿no? Chomín. Hombre, pues yo creo que lo primero, felicitar a Gullón por 125 años, que 125 años haciendo galletas son muchas galletas y que al final dependes, como en las votaciones, del consumidor. O sea, son 125 años convenciendo al consumidor y eso tiene un mérito tremendo. O sea, yo creo que felicitar y dar las gracias a Gullón, desearle una larguísima vida, porque yo creo que eso vendrá en beneficio de la zona, de Aguilar y alrededores, y de la gente que allí vive y de la gente que allí quiere quedarse a trabajar. Y yo creo que saldrá en beneficio de todos cuando estamos achuchados en el tema del empleo. Y luego, es una anécdota, pero el otro día un amigo que anda de fotógrafo en Roma colgaba en Twitter una foto de que se había encontrado en una estantería de un supermercado romano unas galletas de Gullón. Y yo creo que eso es una muestra pues, de lo grandes que podemos llegar a ser si hacemos las cosas bien.
Javier, ¿conoces además de cerca la empresa? Conozco de cerca la empresa, conozco de cerca a María Teresa, conozco de cerca a Gabaldón, conozco de cerca a muchos trabajadores, tengo muchos amigos ahí trabajando y conozco a los miembros del comité de empresa que han sido parte también importante para el crecimiento de Gullón. Han sabido en momentos determinados apretar y han sabido también en momentos determinados echar una mano para que la empresa pudiera invertir y pudiera llegar a ser a donde se ha llegado hoy. Por lo tanto, yo creo que eso es una felicitación a Gullón global, o sea, que donde no es el mérito solo de María Teresa y de Gabaldón, sino también de los trabajadores, aunque, bien entendido yo, siempre hay que reconocer que esta gente ha invertido todo el dinero que ha ganado. O sea, todas las ampliaciones, todas las inversiones de Gullón se hacen con recursos propios de la empresa. Por lo tanto, eso es algo a tener en cuenta. Y desde luego la montaña palentina y parte de Cantabria tienen que estar pues contentos con Gullón porque les está dando ese puesto de trabajo que tanto hace falta ahora. Vamos con un último asunto. Astudillo busca alternativas al toro enmaromado. No se va a volver a celebrar y tienen que hacer algo para sustituirlo. Jesús, ¿qué se te ocurre? Pues mira, el toro enmaromado, primero te diría yo en qué consiste. No es más que un toro que lleva normalmente dos maromas. En otros sitios, como en Benavente, llevan una sola. Con una le paran de atrás y con la otra le tiran de adelante. Sí, el toro sí, lo hemos sufre, visto. Sí, sí. Pero hay otros sitios como en Benavente que no llevan más que una sola. Y entonces todavía el toro sufre más porque lo que hacen es pararle de repente. Se sufre. Pero, ¿qué quieres que te diga? Todas las políticas de los animalistas... No, del la prohibición es definitiva, eso está claro, no se va a volver a celebrar. Está cada vez a más y pero cada vez lo veremos en más sitios. Quieren alternativas, proponen o plantear un encierro o un toro de cajón. Bueno, los toros de cajón no pasa nada porque es llevar un toro hasta la plaza, soltarle meterle en unos cajones antes de cuando sale de la dehesa, se le mete en unos cajones y se le lleva, o sea, eso no pasa absolutamente nada. Los camiones, los toros de las plazas de toros vienen en unos camiones que son cajones al final, ¿no? Y no pasa nada. A mí eso me parece, eso no puede haber ninguna cosa animalista que luche contra ello. Y después lo otro, el hacer un festejo taurino tradicional, pues tampoco, pues otra alternativa. Lo que es importante es que de alguna manera no se quite, porque lo que sí que creo es que Astudillo, como todos los pueblos castellanos, tienen una especie de amor, de pasión, el toro da adrenalina, pone adrenalina, te lleva unas copas y al final resulta que es parte de la fiesta y tampoco hace falta maltratarlos, lo que quiero decirte. Y existe el maltrato, eso es verdad, porque no solamente, como dice la gente, de las puntillas y de las banderillas y tal, sino existen los perdigones en las orejas, que les nublan la estancia, existen los papeles, pues yo eso lo he visto hacer en Villarramiel, meterles un papel debajo del rabo encendido para que el toro se levantaba cuando no tenía fuerzas. Pues toda esa serie de cosas que son salvajadas de verdad, todo eso es lo que hay que suprimir. Y eso ni al toro de cajón ni al toro de nada. Una vez que el toro se ha caído, que ves que la fuerza no tiene ya suficientes fuerzas, pues que le metan a ese toro, se le lleven y se acabó. No Chomín, ¿ves alternativas? Yo confío en la gente de Astudillo, que sabrá encontrar una cosa que se pueda hacer. Tampoco conozco la legislación y no sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y que les dejen pensarlo. Cuanto más tranquilos estén para pensar qué es lo que quieren hacer, qué se puede hacer, yo creo que mejor para todos. Javier. Sí, yo creo que ellos son los que tienen que tomar la decisión y los que tienen que valorar qué es lo que demanda de alguna forma la gente del pueblo y que, bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo que ha dicho antes Jesús, es decir, que no haya maltrato animal, pues cualquier decisión que tomen, evitando el maltrato, nos puede valer a todos, yo creo. Jesús, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo de tertulia. Al final hemos hablado de toros, que es lo más bonito. Fíjate, ha sido una tertulia relativamente tranquila. Bueno, también hemos para hablado el tema de toros inicial, al principio porque hemos hablado de don decir, Tancredo hablando de Rajoy, ¿no? Además, eso también suele decirse, ¿verdad? Que en el mundo taurino el más honrado es el toro. A mí lo que me ha gustado ha sido la anécdota que ustedes no la han escuchado porque lo ha contado antes de iniciarse la tertulia de tu tía la farmacéutica. Ah, eso es verdad. Cuéntalo rápidamente. Pues es que estábamos hablando de cuando se cierran los ojos y cerrar los ojos por miedo y tal. Y yo tenía una tía farmacéutica en Tiedra que lo que hacía, se sacó el carnet ya muy tarde
y lo que decía era cuando ve un camión que viene enfrente, otro coche y tal, dice, como me asusto, yo cierro los ojos para no verlo. Madre mía, qué peligro tu tía. Luego hizo una valoración política de lo de su tía, que tampoco vamos a extendernos No, más. eso queda entre nosotros. Chomin, buenas noches y buen fin de semana. Pero los espectadores que son avisados se lo saben ya. Javier Donis, gracias por acompañarnos. Que pase un buen fin de semana. Nos Y a vemos. ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Adiós.